Hola, mi nombre es Osvaldo Jiménez Farías, soy percusionista, nací en la Ciudad de México y actualmente vivo en la ciudad de Barcelona. Mi nombre es Nando Muñoz Sánchez, nací en Pereira, Colombia, también músico, investigador, y hoy venimos a hablarles de lo que es la cumbia, su historia y sus ritmos. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación del Centro Cultural Alvareda por habernos invitado. Estamos muy contentos de poder aquí hablar, como estábamos diciendo, y como pudieron escuchar en la introducción, sobre la cumbia. Sí, justamente el tema que acabamos de tocar se llama Del indio nació la cumbia. Es un tema que narra un poco la historia de la cumbia, pero a partir de los instrumentos. Sí, por ejemplo, tenemos los instrumentos de percusión que ya más adelante profundizaremos, pero tiene mucho que ver con África, tiene mucho que ver con los nativos y también algo y mucho también con Europa, ¿no? Entonces es un poco lo que estaremos hablando. Nando, tú eres colombiano, yo soy mexicano, nos encontramos en Barcelona y la cumbia suena en Barcelona, ¿cierto? La Sí, cumbia suena... la cumbia ha tenido un recorrido mundial y particularmente en Barcelona también se vive y ha sido porque algunos grupos de la región han optado por grabar el ritmo de la cumbia también, para hacerlo más propio, ¿no? Entonces ha trascendido eso de que solamente es colombiano. Yo también diría que también lo estaremos hablando que aparte de Colombia hay muchos otros países que hacen su propio estilo de cumbia, ¿sí? Como México, como Argentina. Ahora mismo aquí en Barcelona, el Joan Garriga ahí con la trova kung fu haciendo sus cumbias eh, muy acertadas también. Entonces hay muchas cosas, ¿no? La cumbia es una cosa global, podríamos decir, ¿no? Es un fenómeno, una música, una expresión cultural que ha viajado mucho, como dices, que cada país se lo ha apropiado y que ha tenido un recorrido bien grande y por eso es lo que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Así que, ¿qué es la cumbia? Nando, ¿de dónde viene? Tú eres de Pereira, ¿cierto? Yo soy de una ciudad del interior del país, pero la cumbia en Colombia se da en el norte, en el Caribe colombiano. Eh, Inicialmente la cumbia llega al interior de Colombia porque habían unas bandas, unos grupos famosos de la época, Lucho Bermúdez, Pello Torres, entre otros, que sonaban por las emisoras, ¿ya? Y luego, interesados en aprender, nos trasladamos, bueno, me trasladé al Caribe a investigar un poco. Y empecé a ver pues que era una música de una raíz bastante popular. La cumbia tiene sus raíces en los inicios de la colonia, ¿sí? Cuando la conquista luego, como ya se sabe históricamente, pues murieron muchísimos indígenas por diferentes motivos, violencia, enfermedades. Entonces llevaron allí a Colombia diferentes comunidades africanas. ¿Sí? Ya por este lado pues podemos hablar mucho, pero en realidad la cumbia es el producto de un encuentro coercitivo de diferentes culturas, por llamarlo de otra manera, ¿no? O sea, podemos hablar del aporte indígena, podemos hablar del aporte africano en cuanto a los instrumentos también, pero básicamente este tipo de música surge más por detrás hay una parte social que hay que entender, o sea, no podemos entender la música como que nace de un momento a otro. Y la cumbia es relativamente nueva en el sentido de que, digamos, no puede tener más de 400 años porque hablando de la conquista, la colonia, pues para esa fusión tardó un tiempo, esa mixtura seguramente fue el producto de encuentros furtivos en algunos momentos, ¿no? Cuando un músico africano se encontraba con un músico nativo indígena, empezaban a compartir, a probar sus instrumentos y ya empieza a formarse los ritmos y dentro de eso la cumbia. Pero algo muy importante que tiene la cumbia es que es un aire musical que también se debe al baile. O sea, muy importante anotar que la cumbia, el aspecto del baile van de la mano.
Podríamos decir que la cumbia es más allá de solo la música, es toda una expresión. El baile va junto, es una forma de expresión donde cabe baile, cabe comunidad, cabe, en un principio caben los instrumentos, confluencia, mezcla y Sí, en un momento pues, la cumbia en sus inicios eh, pudo haber sido, tener influencias concretas de una región africana o indígena, pero entonces trascendió porque el uso social fue el que se dio para que la gente que estaba esclavizada o estaba sometida, una música de escape, por decirlo así, ya lo veo así, desde, más de lo humano, porque yo pienso que se habla mucho de lo técnico, pero yo me imagino eso, yo me imagino muchas veces si a una persona de aquí, de la Tierra, viene un ovni y se lleva unos cuantos, unas cuantas, y entre esos hay músicos, ¿sí? Y van allí a Marte, digamos, donde hay otros que también hacen música, pues comparten y surgirá algo nuevo. Es que es un poco claro. lo que uno tiene que tratar de entender, ponerse Claro. en esa piel. Entonces, a partir de ahí, ya el proceso social, como el uso que se le da a la música, pues ya es otro tema muy interesante, porque entonces ya la gente, como tiene una herramienta de expresión, que en este caso es la cumbia, puede cantar cuestiones amorosas o puede denunciar cosas sociales y ya se convierte en un hecho más bien más artístico, ¿sí? Más de sentido, porque ya empiezan a crear con base a la necesidad, pero en un principio pienso que la cumbia es un ritmo de cohesión. Se habla de que la cumbia es la mamá, ¿sí? De los ritmos de allí. Pues la razón la tienen que en todos los lugares de Colombia se encuentra cumbia, mientras que otros ritmos no se encuentran en todos los lugares. Entonces, por ese lado, pienso que la cumbia pudo haber sido ese punto de encuentro donde esos músicos pudieron, si no tocaba instrumento, podía cantar. Hay cumbia cantada, hay cumbia con instrumentos nativos. Tenemos por aquí una que les quiero mostrar que se llama la flauta de millo. La flauta de millo es un instrumento que inicialmente se fabricaba en millo. Este es otro tubo, no recuerdo el nombre ahora, pero empieza a fabricar, porque el millo es se rompe con mucha facilidad, ¿sí? Eso es carrizo, unos tipos de bambú, algo así. Entonces ese instrumento ya estaba en la América nativa. Y luego con esta mixtura de culturas, pues llegó un africano que tocaba algo parecido, le sonó y como músico pues experimentó. Les voy a mostrar un poco, es un instrumento muy particular porque es un instrumento como muy, para mí, muy terrígeno, así es, lo puedes hacer fácilmente. Qué bien, pues entrando ya un poco en materia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Solo una cosa que sirva un poco de contexto, ¿no? Digamos, la región del Caribe colombiano, que digamos, la puerta de entrada debió haber sido la Cartagena, ¿no? Este puerto, Sí. digamos, tan importante en la época de la colonia, que fue como puerto de entrada de tanto la cultura occidental como la cultura africana que llegaban por los barcos. Sí, Cartagena en la época colonial fue una ciudad muy importante para todo el Caribe. Fue uno de los puertos principales, ¿sí? De América. De América, sí, claro. donde llegaban los barcos con productos mercantiles, dentro de los mercantiles estaba el mercado humano, que eran los esclavos, ¿no? Sí. Llevaban, traían, en esa época en que bueno, la época colonial fue una época fatal para todas esas comunidades, dado el sometimiento que fueron sometidas. Pero entonces, yo quiero apuntar ahí que a pesar de todo este aspecto histórico, ¿por qué ha logrado sobrevivir? Pues porque, por lo que decía hace un rato, por el uso que se le da, porque realmente yo puedo manifestarme, sí. Si fuera por medio del baile, por un instrumento, para mí es muy importante. Los instrumentos como tal, el indígena pudo haber aportado más los instrumentos melódicos,
la flauta de millo, otro instrumento que, tenemos desde allí es el instrumento que los indígenas llaman cuisi, otros llaman tolo. Cuando hablamos de indígenas, ¿a qué etnia o grupo étnico te refieres? ¿De quién podríamos estar hablando cuando hablamos de los indígenas de Colombia que hacen parte de la formación de la cumbia? Bueno, más por el aporte del instrumento, porque luego la aplicación que el indígena le da al instrumento es otro. Más ceremonial. Más ceremonial, exactamente. Pero, no... ¿sabes? Se habla de los cogis, de los... Sí, entonces, bueno, por ejemplo, la flauta de millo, el instrumento que sonaba hace un momento, la guajira, eso es de la guajira, que es la parte más al norte. Cerca de Colombia. Digo, de Venezuela, sí. Perdón, sí. Ese instrumento es de los nativos de la Guajira, ajá, por ejemplo. Mira, ¿no? Qué interesante, eso no lo sabía. Le dicen flauta de millo o pito atravesado, ¿sí? Porque me ha tocado aquí como atravesar ese pito atravesado. Y este otro instrumento que tenemos acá, que es un instrumento, pues este es más elaborado, digámoslo, pero en un principio la gente lo hace con un tubo de cardón. Cardón es un tipo de cactus que la gente usa como un cerco natural para dividir sus patios, ¿ya? Entonces, por eso el cardón es un tipo de cactus que no crece muy alto, la altura es de unos 50, 2 metros como mucho, y ya es demasiado, unos 50, tal vez menos. Entonces, cuando el cactus, cualquier tipo de cactus tiene un alma, tiene un tubo dentro, lo que lo protege de que no se vaya a romper, y ahí es donde almacena agua también, líquido, ¿no? Entonces cortan el tubo de cardón, el cactus, lo raspan hasta obtener el cilindro, digámoslo así, ¿no? Y luego hace su instrumento también de una forma muy natural, que es simplemente poniendo el tubo más o menos a la altura del hombro. Del ¿sí? Tamaño del brazo. Para que sea personalizado. Sus instrumentos eran primero muy personales. Entonces hacen su instrumento de una forma pues que en el cuerpo pues aquí van 4, usted ve 5 dedos, luego van de 3 en 3 hasta completar 5 agujeros. La cabeza del instrumento es una mezcla de carbón y cera, y la embocadura es como una pluma de pato, ¿sí? Entonces, estas las hago yo desmontables y por eso pues tiene un poco más elaboración. La embocadura de la pluma hace que cuando soples por acá vaya a romper el aire aquí, entonces ella va a sonar, ¿sí? Por ejemplo... Entonces, es un instrumento que continuó con o sea, fue más allá de la parte indígena, ¿sí? Porque los nativos no la usan para fiestas, ellos la usan para rituales muy espirituales, ¿sí? Muy personales, no van a ningún festival. Entonces, ahí es donde de pronto pienso que algún músico furtivo dijo, no, que va, yo voy allí a tocar. Esto lo ponemos con los tambores. Voy para allí, y hacemos fiesta. Exacto. Bueno, cuando vas en la Sierra Nevada, hay diferentes comunidades nativas, ¿sí? Que le dan incluso nombres diferentes al instrumento. Para los españoles fue gaita, lo llamaron gaita, porque también se ejecuta en par. Una la que lleva toda la melodía y otra que solamente tiene 2 agujeros que hace como unos bajos. Y entonces el que toca ese instrumento también toca a la vez la maraca y ese se llama el machel. Ya tendremos oportunidad de mirar ese también, sí, ese conjunto de hembra macho, gaita hembra y macho. Sí. Dime una cosa, mientras la flauta de millo la localizas en la Guajira, que eso es algo que yo no lo sabía, me parece súper interesante, claro. Y esto, la gaita, por otro lado, no es de la región Guajira, ¿cierto?
Sería No, más pues más o menos cerca de eso, ahí no es porque la más Sierra o menos Nevada que queda en esa zona, la Sierra Nevada. queda en esa zona, sí. Ok, De hecho, hay que, sí, depende de por dónde vas a acceder a la Sierra Nevada, debes irte o por La Guajira o por Santa Marta, ok. creo. Pero luego también la flauta de millo, entonces es adoptada también para eso. La cumbia digamos, ritmo madre, permitía que diferentes elementos musicales pudieran estar ahí, ¿ya? O sea, yo creo que la palabra lo dice el ritmo de la mamá, pero la mamá lo recibió. Entonces, si querías cantar, puede ser cantada. Si la quieres tocar con flauta, también. Con Okay. la gaita esta colombiana, también. O a nivel de otros instrumentos. Y porque tiene un elemento muy importante que es como el tierra. Es como ese baile nativo es muy, ¿sí? Cierto. Es muy tierra, entonces yo creo que por ese motivo también la cumbia trasciende a otros países, porque era muy, obviamente estamos hablando de países en primera instancia como los latinoamericanos, donde la raíz nativa de alguna forma no sale, ¿sí? Igual que la africana, porque la mixtura ahí, pues ya a nivel de fenotipo, pues claro, seguramente pues ya se hablaríamos en general de esa mixtura de blanco, negro, indio, lo que en la música se dio de manera diferente. Yo por eso estábamos hablando antes de que es muy común que la música, la música del Caribe, en este caso la cumbia, sea enfocada hacia lo triétnico, porque pues, claro, obviamente que hay una mezcla, sí, pero lo que decía hace un rato, cuando es que el blanco que está de jefe va a ir a tocar la cumbia en el arroyo donde se reúnen los esclavos. Entonces esa mistura primero empezó por esa parte social, que fue de parte de esa gente que quería o necesitaba claro, algo de donde agarrarse. Entonces fue ahí donde claro, empezó. Luego pues puedes decir, bueno, hubo un aporte en el verso, la prosa y esto, pero igual los africanos tienen un canto también claro, de estribillos, de componer y sin desconocer tampoco la sapiencia y la sabiduría que pueden tener los nativos en su forma de expresarse. Quizás el punto de encuentro haya sido el idioma, que fue sí, como la cosa lengua vehicular, se llama lengua vehicular. Claro, una lengua vehicular. Cuando es el punto donde se encuentran, porque a grosso modo, pues la mayoría de la gente que traían esclava, que llevaban esclava, incluso eran rivales de tribus diferentes, para claro, que no se, luego en tierra ya cuando estaban esclavizados no se rebelaran más fácil. Claro. ¿No? Ellos sabían esto. El comercio de esclavos es un tema pues, que se mete porque tiene mucho que ver, era muy organizado. Esto no era así, pues que no, ya sabían y tenía gente que tenía que apuntar cuántos iban y qué llegaba, todo eso. Entonces, porque muchas veces uno piensa en la historia muchas veces de una forma muy, bueno, lo que va, había un comercio de esclavos, como si hoy en día hay comercio de coches, todo, quién hace las llantas, quién lleva, quién va por ellos, quién los compra, quién los vende, todo eso estaba planificado. Claro. Cierto. Entonces, mira, ahora ya estamos empezando a tocar otros temas, digamos como estamos, porque el origen de esta música es tan mezclado que es imposible como aislarlo y todo esto, pero empezamos hablando de la flauta de millo, también de la gaita, y hay otro elemento que es esto aquí. Las maracas, sí, bueno, en realidad los sonajeros, igual que otros instrumentos como la flauta de pan, la zampoña, estos son instrumentos que coinciden en todas las culturas. Pues esto lo digo yo, esto lo dice un escritor que se llama músico, se llama Yehudi Menuhin. Alrededor del mundo, dices. Alrededor del mundo, sí, él escribió un libro muy bueno que se llama La música del hombre, se llama su libro. La música del hombre. La música del hombre, un libro de Yehudi Menuhin, donde él empieza a analizar esa parte histórica. Entonces se encuentra que hay instrumentos que coinciden en todas las culturas. Las flautas, ¿sí? Están en muchas flautas. Los sonajeros, ¿sí? También. Entonces, para no decir que exclusivamente de los nativos, colombianos, no, en todas partes. Y los sonajeros los encontramos en diferentes formatos, ¿no? Puedes encontrar sonajeros hechos de diferentes semillas para que choquen entre sí. Y aquí lo que tenemos es un tipo de calabaza, sin ser una calabaza, porque el totumo, eso es totumo, es mucho más sólido, mucho más duro, ¿sí? Se vuelve más endeble, se rompe muy fácil. Entonces, a este totumo que se emplea de acuerdo a la música, a la cultura, de diferentes tamaños, en este caso,
es un instrumento pues que emplean todavía los nativos colombianos en muchas culturas, en diferentes tamaños, no solamente así, pero se ha, digamos, estandarizado un poco este tamaño, ¿sí? Para la cumbia, para ritmos interpretados con otros instrumentos como lo que hablábamos ahora de la gaita colombiana. Entonces, el sonajero, que llaman maraca, ¿sí? Le llaman maraca, es un instrumento que se elabora también de una forma muy natural. Hay árboles allí de totumo que dan cosechas permanentes y diferentes tamaños. Entonces esferitas ya flotando puedes, en un árbol ahí. A tu gusto ponerte a hacer el instrumento. Se puede hacer de dos maneras. Tú puedes coger el totumo y cocinarlo, ¿no? Una olla hervir, hay una forma de hacerlo así. Porque es que dentro, sacar la semilla del totumo cuando está recién cogido, eso es como un bloque ahí muy fuerte, entonces o daña la maraca, entonces ¿cómo lo vas a destrozar? Tiene una pulpa adentro que hay que extraer. Porque es baboso, es muy complicado cuando se compacta. Entonces, la otra forma es simplemente dejarlo secar al natural, que seguramente era así que lo hacían, y luego que está bien seco, pues ya se ayuda más, pero llevará más tiempo, o sea, que muchas veces para hacer más rápido se cocina. Bueno, una vez haya sacado las semillas y todo lo que tiene dentro, entonces le puedes poner otras semillas, que es una semilla muy pequeñita, que se llama semilla chirilla. Chirilla es una semillita que crece en una planta que es como de un humedal. Sí, da un capullito que siempre trae varias dentro. Entonces, juntas varias y las metes dentro y con un palo que sirve para cogerla, pues ya lo puedes manipular. Y ese instrumento es alto el sonido, el volumen de este instrumento. Sí, es como el brillo de toda esta música, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cantamos un temita o tocamos? Me parece bien. Como para concluir, entonces tú dirías que esta de lo que hemos hablado hasta ahora y de lo que quizás nos limitemos o nos reduzcamos a hablar de esto en esta primera sesión, sería, digamos, resumiendo la parte indígena, ¿no? La influencia. Y esto que de alguna forma es el encuentro de quizás todas las culturas también. Exacto, ¿no? también fue un punto de conexión muy importante, claro. ¿sí? Porque si tú vas a las comunidades africanas encuentras diferentes tipos de maraquitas, que ellos tocan entre sí, sonajeros, ¿sí? Entonces claro. El uso también era diferente, también el tipo de maraca los indígenas siempre usaban más tipo ritual, es un instrumento que se usa para lo que llaman hacer limpiezas, a batir la maraca, malos espíritus, sí, exacto, o hacer un sonido constante para hacer un canto. Entonces también tiene unas connotaciones en el sentido más de uso espiritual, ¿sí? Entonces muy bueno porque esa parte indígena, pues seguramente hay más instrumentos, sí, hay otros instrumentos que han influenciado ahí, pero en general para la cumbia tradicional, los instrumentos que más han sido adoptados para interpretar esta música nueva son la flauta de millo, sobre todo esta flauta de millo, pito atravesado, y últimamente pues están haciendo composiciones también con la gaita colombiana. Y todas dos llevan maraca, también pues podemos entrar de una vez en el tema de los instrumentos del aporte africano. El aporte africano se da con la percusión. ¿Sí? En ese momento pues uno dice, bueno, ¿cómo fue que será que llevaron el tambor para allá? No, se encontraron estas personas que venían esclavizadas a América, se encontraron en una naturaleza que les proporcionaba los elementos necesarios para hacerlo y además sabían hacerlo. Y contando además que no todos los africanos que llegaron a América, digamos, eran expertos músicos, pero sí tenían mucha información musical. ¿Ya? En un principio, es un dato que saco de un libro que se llama África en América Latina, es un libro editado por la editorial Siglo XXI, creo que ya no existe, y el relator porque es una compilación, el relator se llama Manuel Moreno Fraginal, se llama, es un libro de la UNESCO, muy interesante, donde habla cómo
se llama África en América Latina. África en América África en Latina. América Latina de Manuel Moreno Fraginales. Manuel Moreno Fraginales. Manuel Moreno Fraginals. Es un libro muy interesante porque analiza la parte cultural también desde lo histórico. Entonces dice cómo los primeros cargamentos de esclavos africanos eran hombres ya formados, ¿sí? Pero también esos que llegaban ahí más formados eran los que más se rebelaban, porque estos llegaban pues impregnados de su cultura, Claro. ¿no? O sea, es más empoderado de lo que ellos, de dónde venían. ¿Sí? Obviamente que, como dije antes, muchas de esas personas que fueron esclavizadas eran de diferentes comunidades que estaban incluso en guerra, pero luego entonces se vieron aquí que tenían que trabajar juntos. Entonces, esa parte de la historia seguramente puede profundizar más, pero cuando se dan cuenta de que se rebelaban mucho, entonces empiezan a traer, a llevar, perdón, mujeres y niños y niñas pequeños, la mujer como para que reprodujera, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la gente que trajo y dijo, yo puedo hacer un tambor? Seguramente entre todas estas personas esclavizadas, habían algunos que eran portadores de esa tradición cultural, incluso sabemos que pueden ser niños también, porque hay muchos niños que absorben su cultura porque están bebiendo por lo que llaman la tradición oral, que es una forma de aprender. Claro. Pero tú dices, ¿cómo aprenden? Claro, es el mensaje oral que va de padre a hijo, eso no está escrito. La cumbia, en un principio no la escribían ni la enseñaban en una escuela, ya y repito, porque es que era una adaptación para sí de un elemento sonoro que tú puedas emplear para cantar y decir. Luego se llamó cumbia o la llamaban, tampoco sé en qué momento la llamaron cumbia, dice que viene de cumbé, que es una palabra africana, ¿sí? Pero más allá del nombre, es muy importante, y repito, el uso que se le da a la música. Entonces, ¿por qué logra subsistir? Porque claro, cuando el padre, la madre, en épocas especiales, fechas especiales, cumpleaños, qué sé yo, o incluso para una forma, ¿cómo se llama esto? De adorar sus dioses, tal vez, ¿sí? Sí, un ritual. Un sincretismo ahí en cuanto a la música para tocar. Entonces empieza a volverse algo que el niño está escuchando, entonces va adquiriendo eso sin darse cuenta, la tradición oral. Entonces también por eso esta música ha salido adelante por la tradición oral. Estamos, solo una cosita más que yo quería, que me parece que estabas yendo para allá, que ¿por qué se llaman gaitas? Porque cuando están juntas, digamos a los españoles les sonaba gaitas quizás, ¿cierto? Bueno, porque siempre me ha llamado la atención. Porque no es una gaita escocesa, no es una gaita gallega. Hablando de exacto. No, y es muy importante la pregunta porque yo también en algún momento me hice la misma pregunta y empecé a averiguar, ¿sí? Y resulta que luego aquí en la Geltrú, Villanueva de la Geltrú, ahí hay un gaitero. La gaita, el nombre de gaita se le da a un instrumento que lleva una bolsa odre que llaman, que regularmente es de toda la piel del animal, ¿sí? Y lleva incrustado unos tipos de flautas que son más parecidos a esta. Ajá. Porque este instrumento trae un tipo de lengüeta, ¿ya? Ajá. 4 agujeros. Digamos que cuando el animal, la piel del animal o la bolsa abarca hasta aquí, esta parte queda dentro de donde está el aire. Entonces, por eso es que cuando tú la soplas, se parece más al sonido de la gaita. Ajá. El del millo se parece más a digamos, las gaitas. El término sería, organológicamente, la gaita europea, sí, que la gaita europea no es solamente la gaita bretona, escocesa, sí. Incluso en Cataluña hay ese tipo de gaita de bolsa, ¿sí? Es más parecida organológicamente
a este sonido. al millo. Entonces, luego viene y te preguntas, ¿por qué a ese instrumento, que ya les mostré antes, que es totalmente diferente y que el sonido pues también es... No tiene ni siquiera el sonido, Claro. parecido a lo que es la gaita original. Claro. Pero bueno, como se tocan dos pares a par, y la gaita de bolsa trae una que hace la melodía, Y la otra y un la acompañamiento. otra es un bajo continuo que trae, Ajá. que trae el instrumento. Muchas veces son hasta dos, hay muchos tipos de gaita. Muy bien. Entonces, yo conocí un gaitero de la Geltrú por intermedio de mi maestro de constructor que se llama Pau Uriols, de ahí del Vilano, de la Geltrú. No recuerdo el nombre del gaitero, discúlpenme eso. Pero yo le dije esto, oiga, esto es lo que yo sentía, me sé de la gaita. Y me dice, no. Me dice, gaita se le dice todavía. Eso es dar la lata. Y cualquier instrumento toca, está dando la gaita. Es como también puede ser un término incluso despectivo para que veas cómo es. ¿Sí? Entonces yo dije, ve, y entonces me dice, mire, hoy día, si tú ves una orquesta, una gran banda con instrumentos de viento, para no decir saxo, trompeta, los pitos. Son topitos. Ajá. Todos son los pitos. Llámese flauta, saxofón, trompeta, clarinete. En el concepto pues, de la banda, no decir, vamos a todos los pitos a sonar fuertes, ¿sí? Claro. O el brass de trompetas. Pero, entonces en ese momento se le decía gaita a todo lo que estaba sonando y que inclusive les molestaba. Ah, ok, y entonces así se vuelve... se quedó así por ese lado, ¿sí? Cuando en el proceso de nombres del instrumento, pues después hay comunidades que le dicen chuana, que era un término más campesino, pero se quedó gaita, y así la llamamos ahora porque también está más evolucionada, pero cabe decir que cuando uno viene con ese instrumento y le llama con ese nombre, pues inmediatamente le preguntan que dónde está la bolsa. ¿Dónde está la bolsa? Entonces no es lo mismo. Entonces, y ese instrumento entra también en la cumbia. Vamos a tocar una cumbia. Claro, ahora eso, vamos a tocar un poquito. Sí. Cumbia. Entonces la cumbia, inicialmente la cumbia entra con el tambor llamador. Estamos hablando un poco del África, el tambor llamador lleva un golpe constante, ¿sí? Y la maraca, este va a tiempo, el otro va a contratiempo, o también puede ser negra y silencio de negra, ¿no? Porque es más fácil si fuera musicalmente, ¿no?
Muy bien, pues Nando, vamos de a poquito, que tenemos claramente muchísimo de qué hablar, ¿no? Sobre esto de la cumbia. Un pequeño resumen que hicimos de lo que estuvimos hablando. Sobre todo creo que abordamos la parte de la influencia más indígena, más nativoamericana, pero ya se empiezan a mezclar los componentes, ¿no? La entrada de los tambores y todo esto, que quizás esto lo podemos presentar con más cuidado todos los tambores, cómo se hacen, de dónde vienen y qué hace el papel de cada uno de ellos. Pero creo que esta primera sesión yo pienso que sí, podemos... yo pienso que esta primera sesión era más de un poco de hablar, de contarles todos esos aspectos importantes, ¿no? Para entender un poco el contexto de dónde viene esta música. Pero la próxima será más práctica, ¿sí? Yo creo que nos podemos enfocar más en los ritmos, cómo tocar el instrumento, las técnicas para poner las manos, la frase adecuada para sonar la cumbia, tanto en el tambor, que es el tambor alegre, el tambor hembra, también que llaman, que es un tambor que hace improvisación, es el tambor llamador, que es el que lleva un constante, y la tambora, que es un instrumento muy importante para la cumbia. Básicamente, esta es la familia de los instrumentos de percusión de la cumbia tradicional. Sí, tenemos tambor llamador, tambor alegre o repicador, maraca y tambora. Sí, la familia de percusión es esa, ¿no? Y como antes dijimos, pues lo que pienso es que una vez conocida un poco el aspecto histórico, pues entremos en materia ya que la gente quisiera aprender a tocar, o de pronto a fabricar el instrumento también, le podemos explicar de alguna manera. Pues entonces hablamos un poco de los orígenes de la cumbia, esa mezcla que le da origen a esa expresión cultural del Caribe colombiano, de cómo se incorporan los elementos indígenas, de cómo suena un poco, es la muestra que empezamos a hacer ahora. Y en la próxima sesión estaremos hablando ahora sí y meterle mano al tambor con todo y presentar sobre todo qué representa el tambor para esa región, cómo se elaboran. Nando, además de ser músico, construye instrumentos, como nos mostró la gaita, también ha construido tambores y construye tambores, y entonces... bueno, Nando, la verdad que un placer hablar todo esto y qué bueno poder hablar así de amigos y todo. Pues esperamos que les haya gustado un poco la plática entre nosotros dos y que sean motivados para que la próxima sesión estén ahí pendientes para esto, ¿no? Si no tienen un tambor, porque muchas veces no está el tambor, si tienen una silla, si hay una butaca de esas redondas, también va muy bien para hacer ejercicios de mano. Para motivarse un poco, o encima de la mesa también pueden ser ahí los ritmos y los ejercicios que vamos a recomendar para soltar un poco la mano, soltar y también hacer un poco de ejercicio, ¿no? Invitadas también todas y todos para la próxima sesión. Muchas gracias, Osvaldo. Muy bien, gracias, Nando. Buenísimo. Hasta luego.